Querido pastor, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches para Buenas todos. noches. ¿Cómo andan? Sí, ¿Te puedo mostrar una foto? por supuesto. ¿Tenemos vos- algo de arranque? ¿Una foto? Ayer era una lista. No, pero Ayer era una lista. quiero mostrarte lo payasesco que puede llegar a ser un vicegobernador de A la ver. provincia de Tucumán. Mira, Ah, lo vi. Qué vergüenza. es una cosa realmente, se llama Osvaldo Jaldo y es el vice de Mansur. Sí. Y es además el presidente de la legislatura de Tucumán. Sí. Es este señor el que se manoteó las máscaras en Tucumán. Sí. Avisale. Es una cosa muy impresionante. Jaldo. Caldo. Sí. Mirá lo que es un payaso. Ahora, ¿Te puedo contar un detalle de Sí. Caldo? Caldo es uno de los políticos tucumanos que más se negaba, ¿sabes a qué? A abrir la cantidad de asesores que tiene cada legislador tucumano. Digo, si hay un secreto que guarda la política tucumana es la cantidad de asesores que tiene cada diputado Escuchá. provincial. Es este hombre que cree que está en un quirófano y está en una... Además le saca barbilla, Y además le saca quita mascarilla. insumo, ¿no? las máscaras. Escuchá. No, la denuncia de Cano es peor de lo que contás vos y peor de lo que cuento yo. José Cano en su Twitter dice, Sí. en Tucumán, además del papelón de las máscaras, de este papelón, hay un problema más grave. Los médicos piden insumos, Claro. pero el vicegobernador aumentó el presupuesto legislativo Sí. de 4.200 millones a 6.500. ¿Viste? ¿Qué te dije? Yo ni sabía la información que Cuando tenías. tiene 290 millones de ahorro del año 2019. No usan el presupuesto, prefieren guardarlo. Una cosa... Preguntarle, si uno pudiese preguntarle, si lo pudiese Mañana hablamos con entrevistar, Cano. Mañana hablamos con ¿sí? Cano. Preguntale a Cano, Eduardo, cuando hables, o sería bueno que responda al hombre de la Pues llamalo máscara, ahora, qué sé yo. ¿qué cantidad de asesores... El hombre de la máscara. ¿Te gustó? Qué buenísimo. El hombre de la máscara, Pero es ¿qué un cantidad payaso. de asesores? Es Mirá información el payaso, pública. mirá el payaso lo que es. Sí, Doc, una vergüenza. ¿a vos qué te parece? No, me parece que le está quitando además máscara y mascarilla a un médico. Pero claro. Entonces, el día que lo tengan que atender, ojalá se atienda con otro legislador Y aparte, que use máscara. digo, el barbijo, que es el más caro, Claro, es más la máscara facial, que es la que recomiendan para algunas actividades. para los médicos. Mi hermana que es médica anda con eso, lamentablemente. Claro, no para los legisladores. Una Digo, vergüenza. es una pequeña diferencia. Porque nos van a salvar la vida los médicos, no los legisladores, con perdón, ¿no? Claro. Sí, aparte no es un ámbito como para estar así. Si hay distancia, si uno puede incluso fabricarse con la cantidad de tutoriales que hay dando vuelta sobre los tapabocas, pero Es un es payaso, es una un payasada. show, una Payaso. puesta en escena. También es un show la cantidad de gente que se está yendo a los countries. Hoy era impresionante la Hoy lo vi. Panamericana para ir al norte. La gente no Se cree que termina es de- joda, se cree que es joda. Pero que hay algunos que fijan residencia, tienen domicilio en los countries, entonces van a ir con esa chapa a decir, yo vuelvo a mi casa, estoy volviendo a mi casa. Como Tinelli, que dijo, yo Bueno, voy a mi sos casa provincia. en Esquel. Sí, pero no tiene domicilio radicado ahí. O sea, él dijo que yo tengo mi domicilio en Esquel. Que yo sepa, vota acá, Sí, no allá. Por eso. Pero bueno, qué sé yo. por eso, mira, ahí me están llamando de Tucumán. ¿En serio? ¿Te atendés? No, ¿Atendés al aire? no. A ver si te No, atreves. no. Dame que atiendo yo. No, porque te muestro si querés quién No, es. dame que atiendo yo, dame. Muestro si querés quién es. No, Vuelvo a llamar. muestre. ¿Me estás llamando? No empecemos con el lío de ayer, que Pero después está- Eduardo dice que vos no querés. Pero escuchame una cosa. Mira, te muestro que... Te va a llamar Diego Colancoski. Escuchame una cosa. No. Llamó ayer. Mira, Ponerle en altavoz. lo puedo poner altavoz. Es un abogado. Vení, pásame. No se la deja picando, Facu, también. ¿Qué querés? No, está bien. Hola. Acá, a ver. Buenas noches, Feynman habla. Sí, doctor Morales. ¿Cómo le va, Facundo? ¿Cómo le va? Lo Mire estoy que- escuchando atentamente. Sí, mire que está al aire usted, a usted y al doctor Feynman. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo le va? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué cantidad de asesores tiene este hombre? ¿Cómo que se llama? Jaldo. Jaldo. El vicegobernador. Mire, eso es uno de los grandes misterios de la humanidad, porque Dios mío. No te digo. hasta la actualidad se ha negado no solo a poner en conocimiento de toda la sociedad tucumana de la cantidad de Sí. asesores, sino también del abultado presupuesto que maneja el vicegobernador de la provincia Bien. de Tucumán, por la sencilla razón que es el epicentro de la corrupción en Tucumán. Bien. Doctor Morales, le agradecemos, porque si no el doctor se queda No, hablando. me gustaría Sí, que le pero- preguntes, ¿qué le Sí, pareció la imagen? quiero decirle, Facundo, quiero decirle que lo hablo porque lo denuncié en el día de hoy al vicegobernador Gustavo Morales, Jaldo, sí. 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 Siga, doctor.
por haber incurrido en el presunto delito de abuso de autoridad al haber dispuesto que los legisladores en la sesión del día de ayer utilizaran máscaras que habían sido elaboradas para y los médicos, confeccionadas específicamente para profesionales de la salud. Morales, ¿me escucha o no me Doctora, escucha, no? doctor, le quiere preguntar Feynman. A ver. No, directamente, si él cree que se las choreó. No sé si le quedó claro, doctor Morales, la pregunta. Mire, Y es muy complicado leer. sí, quedó en, usted es abogado, en lo que se llama tentativa, porque fue descubierto. Sí. ¿Sí? ¿Viste? Bueno, Tentativa de error. doctor, Medias. doctor, le agradecemos muchísimo. Vaya ¿sí? choreo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Mándenos, Un abrazo mándenos muy la grande, causa. Mándenos la causa. ¿Cómo se llama el hombre de la máscara? El hombre de la máscara es el Cobos de Mansur, se llama Jaldo. Guardo el teléfono porque si no van a seguir. ¿Algún otro llamado? No, van a seguir llamando. Atendemos nosotros en mesa de entradas, Claro, atendemos. claro. Mirá esto, Eduardo. No te puedo mostrar. Esto lo hablaba recién con el doctor Sin. Digo, para dar también una linda noticia. ¿Qué es eso? Esto que parece algo Un extraño. Evatest. Sí, Parece, mirá, parece sí, eso. justamente. Parece un... Mirá, Un test casero un test casero. Voy a mostrar o autotest. acá. Son como test rápidos. mirá Esto, vos. la Argentina está a un paso nomás de poder empezar a confirmar y poder empezar a realizar test rápidos. ¿Sí? Están en estos momentos validando. Hay equipos de científicos que dependen de la unidad COVID-19 que están tratando de encontrarle la vuelta a esto que hablábamos recién con el doctor, que permitiría poder detectar coronavirus en menos de una hora. Absolutamente. Menos de una hora. Están viendo si obviamente esto es compatible Es homologable con... con los hisopados que son un poco más extensos. ¿Sí? Sí, sí, y buscan otro material. Esto es una gota de sangre. Aquello es Exactamente. secreción. Exactamente. Y son muy bárbaro. parecidos Qué bárbaro. a los hematés, o al test de embarazo, ¿no? Eso es una marca, ¿no? Para no Es dar un marca, embarazo. exactamente. Para no dar marca. Hoy me llamó mucho la atención el dato que proviene de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está con nosotros el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Diego, gracias por venir esta noche. Buenas noches. 4,2% de los asintomáticos. Hubo un detalle de la cantidad de 1000 testeos que hicieron en los hoteles de la ciudad que demostró que hay mucha gente asintomática que le dio positivo el COVID, ¿no? Sí, claro, 45 casos de 1000. 45 de 1000. 45 de 1000. Eso me parece que habla bien de la política que desarrolló el ministro de Salud, Fernán Quirós, respecto de aquellos que volvían del exterior, Claro. para que no generara una expansión. Si 45 son de 1000, el doctor puede ser más específico, el doctor Sim, ¿cuánto hubiera pasado si esos 45 multiplican como multiplicaban en los otros casos? Y por ahí tenías hasta 900 casos. Sí. Se multiplica hoy. por 2.5. Cada persona que es asintomática contagia como mínimo a 2 personas. Ese es el a 3. famoso, Pero ese es el asintomático. Ahora, los R. 45 casos que sucedieron hubieran multiplicado, Absolutamente. digamos, entonces, Exponencialmente la cantidad de casos. geométricamente. Pero nosotros entendemos lo que está diciendo Diego. ¿sí? Claro, es tremendo. Es el riesgo latente. Yo quiero tomar Si una... no los hubieran puesto en los hoteles, ¿no? Exactamente. Digo, Porque era asintomático, como ellos dice se el querían doctor. ir a su casa, pero si no los hubieran aislado ahí, Si lo hubiéramos aislado, hubiéramos tenido 45 casos que podría estar contagiando a su familia o sus seres queridos o los más cercanos en el marco del aislamiento. Doctoral y con la fiesta. Y entonces, según me decía el otro día, hoy, Fernán Quirós nos decía, podríamos tener 900 casos más. Claro. Sí, le escuché también decir a Fernán, esto filosóficamente, digo, para que lo encaremos y lo pensemos para los vivos, digo, no solamente para el vivo de la máscara, sino para los vivos que se quieren a los countries, que nos tenemos que pensar todos como potenciales enfermos, Sí. como riesgos latentes, Buen porque punto. si de 1000 que testearon, 45 dieron positivo y no tenían ningún tipo de... Se sentían como me siento yo, como nos sentimos nosotros. y de como- 900, ¿cuál es el porcentaje posible de muertes? A ver. ¿10%? No. Es más bajo. No, 3.3. La mundial es la tasa mundial está en el 4.5%. La tasa de Italia es el 11, la tasa de Argentina 3.6. Si hoy hubiera ocurrido, la tasa de letalidad en el país es 3.6%. Ok, entonces significa que de Pero- esos 900, por lo menos 30 hubieran muerto. Claro. Pero vos tenés el O sea, ejemplo, le salvaron la vida a 30 personas. pero vos tenés el ejemplo, Facundo, de... Perdón. Potencialmente le salvaron la vida a 30 El ejemplo, Diego. Lo potencial, Eduardo, uno lo puede ver de esa manera como vos lo estás viendo, que es una manera de verlo correcta. Después hay otra manera de verlo.
que es la evolución de la pandemia. Y acá lo que me parece que el aislamiento empieza a sentirse, digamos, correcto, es con la curva de esa pandemia. Claro. Los países que nosotros vimos en casos dificilísimos del mundo, tuvo una recta vertical hacia arriba al cabo de los días que lleva la pandemia. Sigue arriba. Y sigue arriba. Lo que ha logrado, lo que se empieza a ver con el aislamiento es que la curva, que empieza a ver una curva, como una panza, siempre con más casos, ¿no? Está claro, estamos en una pandemia, pero hay como una curva. Entonces, el sistema de salud puede sostener los casos complicados, los casos de terapia y los casos de internación. Ese es el concepto. Pero Nos ha dado tiempo para equiparnos, para prepararnos, para reforzarnos, por decirlo de alguna manera, y hemos usado ese tiempo para esto. Pero más, esto es absolutamente cierto. El tema es que este encuentro de casos, esta pesquisa de casos, justifica el aislamiento. Porque tanta gente protestó por esto, eran 500.000 personas, ¿no? 900 y pico. Bueno, Me acuerdo de una noche que hemos puesto una imagen de una ventana con la gente protestando. diciendo, me quiero ir a mi casa. Bueno, algunos de estos que protestaron seguramente se salvó la vida a punto de partida de esta estrategia de supresión. Diego, hay un caso paradigmático, perdón. La fiesta que se hizo Moreno, donde un joven Eric Torales viene de Estados Unidos, llega el 12, el 13 va a una fiesta de cumpleaños de 15, 100 personas. Hay un fallecido, su abuelo, y 24 personas más con COVID. Sobre 100, 25 personas contagiadas por este joven que estaba asintomático, pero ya tenía Sí, caso el virus. que, digamos, que la justicia está viendo cómo también lo califica porque... No lo calificó, ya está. Bien, El fiscal ¿está lo calificó. calificado? El fiscal le agregó a la figura del 202, el que propaga, el 205 de violar, le agrega en concurso ideal el 84 Perdón, le de aplican homicidio el culposo. 202 con pena de hasta... 84 homicidio culposo en concurso con el 200. La pena es de 6 meses a 15 años. Y concurso ideal con homicidio. Homicidio culposo, Por causar la muerte. propagar y el que violare la disposición administrativa de la cuarentena. Lo más importante digo, yo creo que esa persona debe tener un dolor por su abuelo, ¿no? Sí, la pena natural que se Durísimo, durísimo. Es durísimo en cualquier ser humano la pérdida de una vida, ¿no? Y más si es la de un familiar. Tu abuela internada en grave estado. Por supuesto. Ahora, yo creo que yo siento que la sociedad ha tomado, más allá de los casos que hemos visto, fuerte conciencia. Sí, sí. Eduardo, les quiero decir el número, y Facundo. Ayer, porque hoy cerramos a la noche el día de hoy, ayer el volumen de operación del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, que opera diariamente 1.190.000 viajes en día normal, operó 26.000 viajes. Claro. Es De el 1 millón 2%. a 26.000. De 1.190.000 a 26.000. Yo creo que hablamos ayer o anteayer con Diego y yo le mostraba una imagen de Constitución a la primera hora de la mañana y vos me aclarabas. Te voy a dar el "Está bien, número". Es la primera hora de la mañana. Te voy a La dar el pregunta número. es para adelante, el lunes. Pero espera, te voy a dar el ¿Qué nos número. imaginamos? Mirá Constitución, te voy a dar el número. Sistema de trenes. 1.450.000 operaciones diarias, día normal. Sí. ¿Cuánto operó ayer? 74.000. Cuando hablas del millón, hablas de 1 millón de pasajeros. No, 1 millón de viajes, porque puede ser ida y vuelta. Ah, El subte es ida y vuelta. del millón pasa a 74.000. De 74.000 viajes. Entonces vos tomás dimensión del volumen. Ahora, ves la mañana, cuando llega el primer tren y con otra Es la hora frecuencia... pico, claro. La hora pico es tenés, tremendo, ¿eh? tenés esa problemática. Lo que hay que trabajar es sobre esto. ¿Se viaja con alguna limitación en el subte de Sí, pasajeros sí, por vagón? claro, no se puede viajar más, pasajeros parados no pueden viajar. Ah, Entonces trabajamos en eso, mejoramos la frecuencia, estamos buscando ese tipo de trabajo para lograr el aislamiento. La utilización de taparse la boca. El de taparse la boca es importante. ¿Por qué? El doctor te lo va a explicar mejor. Porque empezó la circulación viral hace semanas. Al empezar la circulación viral, nos dimos cuenta que el asintomático no lo estás viendo y contagia. Como decía, ¿Obligatorio o no? No, nosotros planteamos que es una fuerte recomendación. Hasta que Pero los no, señores... no por ahora, o no descartan que en algún momento, si los especialistas les dicen... No, si los especialistas lo dicen, nosotros vamos a O sea, trabajar. no en esta descartan que línea. pueda ser obligatorio. No, yo no descarto nada, siempre digo esto es muy dinámico, estamos todos los días aprendiendo, mejorando, corrigiendo y trabajando todos los días, y la definición ahora es fuerte recomendación. Tal vez más adelante en las aperturas que se vayan haciendo tendremos que ir pensando viajamos en tren, nos ponemos algo en la boca, nos tapamos la boca, Para porque cuidar al otro. Y digo, me parece que es un concepto básico. Yo creo que es, como decíamos, es la tapadera o la barrera, para no llamarlo barbijo porque algunos se ofenden, más la distancia social. Total. Exactamente. O la distancia personal. es así, Porque vos no te distanciás de la sociedad, es así. de las personas.
¿no? Me parece que son las dos cosas sumadas. Lavarse las manos, Eso por supuesto. lavarse las manos, el distanciamiento social y taparse la boca. Claro. Pero no quería olvidarme un dato porque la gran pregunta de hoy es la movilidad que hubo hoy. Y es la movilidad Yo que vi nosotros... más gente hoy, ¿eh? Yo también. Hoy hubo como un relajo. Bueno, voy a responder esa pregunta con datos de lo que tenemos hoy. ¿Qué ha pasado respecto del viernes pasado a lunes, martes y hoy? Lo que ha aumentado sí en el día de hoy, que lo vimos en la movilidad, es la movilidad en autopistas, que pasó de un 20% de operación sobre un 100%, que es comúnmente cuando no hay en día, de un 20% a un 30%. ¿Solamente el 10% más? 10% más, Pero pero la es el sensación acá, digo, que si vos le preguntás a cada uno que estamos acá, es es que el hubo mucho más 50%. movimiento. Pero eso es el 50% más de lo que tenías. Eso es lo que vemos. Eso es lo ¿Y que a vemos. dónde iba esa gente? Bueno, ¿Por qué Semana Santa? hay. La gente que se inscribió en los permisos únicos de circulación es aquel que va al sistema hospitalario y que no solo es el profesional de la salud, sino el que hace el mantenimiento, el que cuida lo que son las calderas, los aires, etcétera, el mantenimiento de todos esos sectores. Eso se está moviendo hoy. Hoy se está Pero moviendo. 4 o 5 personas, o sea, mamá, papá, y los 3 chicos o los 2 No. chicos en el auto, eso no. No puede. No, eso no. No puede, Pero no puede justificar el permiso. lo que también te está pasando es, para aclarar esta movilidad, es muchas de las personas que antes venían en tren a trabajar o en colectivo, tal vez están usando su vehículo o están usando el vehículo familiar. ¿Por qué? Claro. Porque tienen que llegar porque primero es menos riesgo de contagio para ellos, entonces no lo usan durante el día porque les cuesta Y más además hay caro. más Digo, libre estacionamiento en la No ciudad. tenés Déjame, estacionamiento, no Eduardo, tenés, contarte no tenés algo. peaje, entonces ese trabajador de la salud que dice antes me tomaba el tren, ahora me vengo en el auto. Mira, hoy a la mañana A24 tiene una cámara aérea que muestra los retenes en la 9 de julio. Yo te lo digo, te lo paso ya también como para que le presten atención. Ustedes saben que cada vez que hay un control de alcoholemia la gente va por el Esquiva. por el costado. Esquiva. Somos unos vivos bárbaros los argentinos. Vos vas a cualquier país, a países donde está el nivel 0 de alcohol, Uruguay es uno de ellos, te sentás en la cena y sabés que no puedes tomar. Exacto. Acá va por el costado. Hoy a la mañana vimos con esa cámara aérea de 24 en equipo de noticias, que el retén que achica la 9 de julio prácticamente a un carril, claro, la gente viene de frente, ve el retén y se van por la paralela que... ¿Cuál es la paralela? Cerrito. Cerrito, exactamente. Digo, también hay una cosa que va a tener que suceder con cada uno de nosotros, con ustedes que nos están mirando, que nos siguen mucho habitualmente. Va a haber que, digamos, apelar a una responsabilidad de cada uno, una responsabilidad ciudadana, de respetar al otro definitivamente, ¿no? Vamos a ser, como lo pidió el presidente, me lo pidió Horacio, más estrictos en los controles, por supuesto, pero también hay una altísima porción de nuestra sociedad, altísima, y cuando digo altísima, los números del subte te lo marcan, me parece que es un indicador, el número del tren es un indicador, donde un 95% de la población está cumpliendo Claro. el aislamiento. También tenés que la gente se va a comprar... A ver, lo que no tiene que pasar es lo que vimos en un almacén hoy, que había 7 personas adentro de un almacén. Claro. Eso no tiene que pasar. Y eso es la conciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros, darnos cuenta Claro. que siempre podemos estar contagiando, que es lo que planteaste al principio. Vamos a un almacén, 2 personas, las otras esperamos afuera, volvemos a entrar. Yo el domingo fui a comprar pastas para comer, después de venir de laburar, a hacer todos los controles de Riachuelo, General Paz y paré a comprar pasta. 2 de la tarde. Me equivoqué, había una sola persona adentro. Me equivoqué, me dijo afuera. Afuera. Está muy bien. Está bien, Muy bien. muy bien. Salguero y Cerviño, paré a comprar, me dijo afuera, había una sola persona adentro. Y tiene razón, me quedé afuera esperando, no había nadie en la fila. Salió el que estaba comprando, compré mi como pasta, corresponde. salí. Buenísimo, minutos más. esa es la conciencia que tenemos que tener. Me quedo con Diego. Chicos, Chau. gracias. Buen Nos programa. reencontramos Gracias. mañana. Ahí llamaron más de Tucumán. Mañana También mañana te paso. Te vibra. Ya vuelvo con Diego. Voy urgente con Cristian Balbo. Cristian está en los controles que se están justamente haciendo por este tema. ¿Sí? Si se está rompiendo o no la cuarentena, la cantidad de gente. ¿Qué hay, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Llegó el frío, te cuento aquí en el conurbano bonaerense. Estamos en el kilómetro 31 de la Panamericana, mano hacia el norte, prácticamente donde se bifurca para el ramal Escobar o el ramal Pilar. Fíjate vos el control. Hoy por la tarde aterrizó en helicóptero el ministro de Seguridad de Sergio Berni para reforzar estos controles porque en un momento se desbordó. Te digo, había más de 3 kilómetros de fila. Hoy por la mañana nos decían que hay un 15% más de tránsito. Se notó, Facundo, que hubo más tránsito en la jornada de hoy. Y por eso aquí ya han secuestrado
20 vehículos. Vamos a acercarnos, mirá cómo está trabajando la policía de la provincia de Buenos Aires. En este caso, te repito, kilómetro 31 de la Panamericana, con este control en víspera de Pascuas. ¿Y cuál fue el problema? Claro, muchos porteños que tienen casa de fin de semana en barrios cerrados, en countries, presumían que tal vez podían dejar el departamento en la ciudad y pasar estos 4 días, ya sea en Escobar, en Pilar, ya sea en Exaltación de la Cruz o en Zárate. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta, y esta información la dieron del gobierno de la ciudad, que hay asintomáticos también, porque los que llegaron del exterior, los repatriados, el 4,5 tiene coronavirus y son asintomáticos. ¿Y qué pasa? Si pasan parte de la semana en la ciudad y después, para el fin de semana largo, entre comillas, Pascuas, van al conurbano, depositan el coronavirus en el conurbano. Claro. Ahí ya vuelvo con Cristian Balbo, ya vuelvo con Cristian Balbo. Nos está escuchando también Eduardo Villalba, que es secretario de Seguridad, que gentilmente nos está atendiendo. Secretario Facundo Pastor, buenas noches, ¿cómo le va? A ver si nos recibe el secretario. Facundo? Gracias por ¿Qué tal, estar. Facundo, ¿cómo le va? Bien, vemos mucha gente, sabemos que van a endurecer los controles. ¿Qué mensaje le da a aquellos que están pretendiendo o pensando salir el fin de semana largo? Sí, fue un día con mucho trabajo, controlando todos los retenes que tenemos en los accesos a la ciudad. Y lo que le decimos a la gente es que se tiene que quedar en su casa, tiene que cumplir el aislamiento obligatorio y no tiene que incurrir en ningún tipo de situación que haga infringirle la ley. Secretario, cantidad de autos incautados y van a seguir con la misma política. Auto que infringe que viola la cuarentena obligatoria, ¿se lo van a quedar hasta que termine la pandemia? Sí, yo a la gente que está intentando salir de la ciudad, a algún lugar de esparcimiento, a algún lugar de vacaciones, de turismo, de supuesto turismo, porque no se puede hacer en ningún lugar del país, le digo como ejemplo nada más que se dé una vueltita primero antes por el peaje de la Richieri y vea allí los más de 400 autos incautados hasta el momento, en un solo peaje, con fajas de las distintas fuerzas de seguridad, y que van a poder recuperarse por parte de sus dueños recién cuando termine este aislamiento obligatorio o cuando el juzgado interviniente diga que le tienen que entregar el auto, además de alguna multa y además de alguna causa penal pendiente. Claro. Lo suma Ezequiel Spillman. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Noches, Facundo. Datos de infractores, datos de aquellos que no están entendiendo evidentemente el mensaje de los funcionarios. Ezequiel, ¿cómo andás? Así es, Facundo. Fíjate, estos datos realmente son impresionantes cuando uno suma los números desde que comenzó la cuarentena. Se controló a casi 1,5 millones, un poquito más de 1,5 millones de personas. Y hubo casi 35.000 infracciones, es decir, 35.000 personas que no deberían haber estado en la calle y que fueron controladas. En total, vehículos controlados, 1.141.712, de los cuales se secuestraron 2.900 vehículos. Casi 3.000 vehículos estaban en infracción recorriendo alguna de las partes del límite entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Fueron controlados por las fuerzas federales y les tuvieron que secuestrar el vehículo porque no pudieron demostrar y explicar qué estaban haciendo en ese momento en el límite entre la ciudad y la provincia. Bien. Secretario, le pregunto si va a haber controles sorpresivos, porque también la gente más o menos ya sabe dónde están depositados los controles, y esto obviamente alienta a que la gente los intente. Yo contaba recién cómo ya algunos vivos intentan escaparse de los retenes que hay, no solamente en la ciudad, sino ya en territorio bonaerense también. Sí, aparte de los controles que ya se conocen, en el acceso norte, en el acceso oeste y en el acceso sur a la ciudad de Buenos Aires y los alrededores y las grandes urbes del resto del país, establecimos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con su ministro de Seguridad y con la ciudad de Buenos Aires, realizar durante estos días también controles sorpresivos en donde las distintas fuerzas eligen alguna de las arterias por adentro de las ciudades y también realizan los mismos controles exigiendo las excepciones y los certificados que la gente debe poseer. Diego, me parece para destacar la coordinación que están teniendo, ¿no? Esto cada vez que uno puede lo destaca porque verdaderamente lo ve, se está trabajando bien nación-ciudad. Absolutamente, con Eduardo hablamos todos los días, con Marcelo de Alessandro, con Sabina Fredri, la ministra, con Bernie también. La verdad que trabajamos en conjunto, me parece que esto debe ser una regla de trabajo, la que llevamos cotidianamente, hablamos 2-3 veces por día. Mañana vamos a trabajar en conjunto con Eduardo y con Sabina y nuestro equipo. Vamos a ir a algunos controles, no vamos a decir dónde, por supuesto. Pero sí, estamos trabajando y van a todos ser los días. inflexibles e implacables con aquellos, porque dio la sensación que cuando estaba por llegar el fin de la cuarentena, la primera fase,
la gente empezó como a relajarse, recién hablábamos de eso. Y empezó todo el mundo a pensar a utilizar palabras, cuarentena administrada, flexibilización de la cuarentena, van a abrir los rubros, los grupos de WhatsApp que yo puedo, vos podés, yo me dedico a esto. Me parece que la gente no está terminando de entender que por este camino se está yendo bien y ustedes quieren desde la seguridad también acompañar esto. Es verdad que hubo un debate, si vos me preguntás, los últimos días, pero el presidente fue claro. Fue claro y dijo, vamos a hacer controles, nos ha pedido a las fuerzas federales, por supuesto al Ministerio de Nación, a nosotros como provincia. Horacio nos dio la instrucción de ser inflexibles en los controles y obviamente la definición y la decisión final la tiene el presidente, orientado por claramente los especialistas, los epidemiólogos, los médicos, y después hablando con todos, con los gobernadores, los trabajadores, las pymes. A ver, ya vuelvo con Villalba, asumo la mesa, Ezequiel. Facundo, le quería consultar esto a los dos, a Santilli y a Villalba, si lo tenemos todavía conectado. ¿Agilizó un poco el certificado único para el tema de los accesos y egresos, que fue un caos, sobre todo al comienzo, cuando se empezaron a aplicar estos retenes y estos controles de las fuerzas federales y de la policía de la ciudad? Eduardo. No, yo lo que quiero decir que también en eso hemos acordado con las distintas jurisdicciones, porque cuando hubo dificultades respecto de este certificado único, también acordamos con las distintas jurisdicciones poder tener validez hasta el momento que esas dificultades se superaran, los certificados que cada una de las jurisdicciones había expedido. Así que yo siempre tengo una frase que digo, y lo tienen también nuestra fuerza de seguridad incorporados, que es: nosotros somos rigurosos, pero también criteriosos en la aplicación de la normativa. Y eso no quiere decir apartarnos de la normativa. Claro. Así que tanto el certificado único como hasta el momento que siguieron siendo válidos los certificados particulares que dieron las jurisdicciones, fueron útiles para poder ejercer el control respectivo. Claro. A ver, una de Luis Rosales. Una de Luis Rosales. Dale, Luis. Sobre todo me parece para Santilli, para Diego. A ver, en otros países no hay ningún modelo a seguir, ¿no? Porque en general los que eran modelos, los países que eran modelos ahora están en problemas. Pero en general cuando se hacen conferencias de prensa, cuando se presenta la situación, se hace un balance de hipótesis optimistas. Son muy crudos los gobernantes informándole a su gente. En los países de Europa, en Estados Unidos, de la hipótesis mejoró la curva, se viene esto, el pico va a ser... Acá no tenemos eso. Acá estamos como una nebulosa. Puede que venga un tsunami, pero no lo podemos cuantificar. No sabemos si nuestros hospitales están preparados, cuán preparados, qué déficit. ¿Es porque no lo podemos cuantificar o por alguna estrategia particular, Santilli, de no atemorizar, de no difundir miedo? ¿Por qué razones así? Me parece lo más sensato y sentido decir la verdad. Nosotros tenemos un sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires que tiene 4.100 camas de internación, que tiene 185 camas de terapia intensiva y que lo que hemos hecho es prepararnos para lo peor de la pandemia. Y yendo a la pandemia se esperaba mediados 20 de abril, claramente la curva está empujándolo hacia adelante, fines de abril dicen ahora los especialistas, primera semana de mayo. ¿Y qué preparamos? 3 niveles: leve, moderado, terapia intensiva. En el leve, 2.100 a 2.500 camas de hoteles. Y eso es lo que hemos programado con respectivos enfermeras, enfermeros, médicos y médicas. En la internación, le agregamos 400 camas más al sistema, porque hay que seguir atendiendo un paciente oncológico, los trámites, o sea, los pacientes que... La vida sigue. Y que requieren internación. Hemos eliminado o hemos postergado, no eliminado... Programas, claro que se pueden... Todo lo que se puede postergar, se posterga. Y en terapia intensiva, nuestro modelo nos dio que necesitábamos 185 camas más. Y lo que hicimos es ir a buscar esas 185 camas más. Ahora, no solo son camas, no solo es infraestructura, es médicos y médicas más, enfermeras y enfermeros más. Y ya salimos a trabajar en conjunto, entre 400 y 500 médicos y médicas más, entre 700 y 1.000 enfermeras y enfermeras más, con monitores, con respiradores, con todo lo que uno requiere para llevar la atención. Claro. Estamos preparados y estamos trabajando en conjunto, que es lo más importante, porque no es cuestión de que una jurisdicción tenga una cosa o la otra tenga. Requiere de este trabajo que nos ves trabajar con Eduardo, y yo lo vuelvo a decir, nos ves hablar con Sabina, habló todos los días con Sabina Frederick, es hablar con la provincia de Buenos Aires, con Bernie todos los días. Es así, es nuestro trabajo y así debe ser. Y yo, la verdad,
creo que es lo mejor que podemos aportar nosotros desde cada uno de los lugares que tenemos. Totalmente. Trabajar de esta manera. Esperando que el pico de la pandemia llegue cuando. Y bueno, la esperamos para el 20 de abril, se fue corriendo a la primera semana de mayo, los especialistas son los que van a hacer, pero esto es lo que ha pasado, Luis, no es que no hay, es que la curva... Claro. No sé, no llegó todavía. no- A ver, al doctor Trevisono le pregunto, doctor, ¿se espera, está un poco más lento el proceso? ¿Se espera para cuándo el pico? Sí, obviamente está más lento y yo calculo que será entre 8 y 10 semanas. Si 8 y 10 semanas te da finales de abril y la primera quincena de mayo. Si a mediados de mayo es muy probable que tengamos el pico. Bien, lo tengo que despedir a Diego por el compromiso, hacer una nota corta. Tratamos de hacer eso con los funcionarios. Ya cierro también con el secretario. Solamente la última, Diego. Barrios de emergencia. Hay lugares como villas o asentamientos que están con muchos problemas de, por ejemplo, conexión a internet, lo cual dificulta que muchos de los chicos puedan seguir adelante con su plan de estudio remoto. ¿Están pensando algo en especial para esto? Sí, tenemos de los 300.000 alumnos que atienden nuestro sistema público de educación, 200.000 están conectados y estamos tratando de llegar a los otros 100.000 con qué ya preparamos. Primero, obviamente, con la tecnología, pero segundo, para reforzar o para tener el material con material didáctico impreso. Impreso. Y llegarle a cada no uno... depender de que tengan una conexión, porque hoy vimos datos que preocupaban en la zona más vulnerable de la ciudad. Está pasando en todos lados, porque Sí, claro, la gente obvio. está más conectada, la gente está más tomando más internet o más redes, así que sí, estamos llegando a todos los casos de educación. El otro día lo explicó claramente el equipo de educación. Claro. Diego, ¿qué ciudad te imaginás el lunes? ¿Te imaginás una ciudad como la que estamos viendo? ¿O crees que en las próximas horas puede empezar a abrirse? ¿O crees que esto va para largo, son 10 días más por lo menos? El desafío que tenemos con Eduardo, que Sí. está ahí trabajando en conjunto con Sabina, es nosotros controlar y ser inflexibles en el control. La decisión es del presidente en el marco del trabajo que hace con los especialistas, los médicos, los epidemiólogos, que son ellos los que nos tienen que ir explicando. No, la decisión la tiene el presidente, la toma el presidente, pero aconsejado, asesorado por ellos. Y ellos son los que te van definiendo qué sectores podés mejorar, qué sectores podés... Por te voy a dar un ejemplo que se discutió. El sector mecánico. ¿Por qué abrirlo? Y mirá, Eduardo debe tener el mismo problema que tenemos nosotros. El SAME, ¿cómo busca un repuesto para la ambulancia que se le paró? O nosotros los vehículos policiales requieren de mantenimiento, pero no de mantenimiento que se gana. No, Sí, algo pequeñas sencillo. cosas sencillas que te hacen que tengas 300 vehículos menos en la calle. Sí. No podemos. Entonces, ahí la tarea mecánica es esencial al mantenimiento, a la operación nuestra, y no hace que tengamos que estar a menos de un metro. Sí. Si el mecánico puede Totalmente. trabajar con otra distancia. Esas cosas tienen lógica y son ellos los que nos ¿Obras van en explicando. construcción de la ciudad, por ejemplo? Bueno, estaría bueno, pero ahí no tenemos recursos. Yo quiero ser sincero, podemos abrir obra pública, pero nosotros hoy estamos pagando los sueldos, enfrentando la pandemia y todos los recursos destinados acá. Ahí. No podemos hacer una vereda. No podemos, en el extremo... No, pero me refiero a las obras privadas en construcción, que Bueno, tienen personal con bajo rango etario. Ese es un debate sí, interesante. y al aire libre. Ese es un debate interesante. Hay muchas obras paradas, ¿no? Para mí es un debate interesante que se puede dar, y entiendo, y digo, y pienso en voz alta, el trabajador de la construcción también está a más de 1 metro de distancia. Totalmente. Si venís te tapás la boca con algo Sí. en la logística del tren, etcétera, y lo trabajamos bien con Eduardo y con todo lo que tiene que ver con transporte, podemos generar esa distancia. Si te lavas la mano, me parece que puede ser un área... Ahora, son los especialistas los que tienen que Sí, aconsejar está y claro, después nosotros... está claro. Diego, gracias por el compromiso. Mira, mientras vos te vas, te despido porque ya está tu gente, también me miran de atrás como diciendo, hasta Tengo acá. que seguir, tengo que Está muy seguir. bien, está muy bien. Pero mira la foto esta porque la tiene Spillman y muestra digamos, la convivencia política, Ezequiel. Así es, otra foto antigrieta, podríamos decir. Facundo, esta reunión terminó hace muy pocos minutos, fue en Olivos. El presidente Alberto Fernández se toca el codo con Jorge Macri, Claro. el intendente Vicente López, Pasado. y sentado allí Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham. Diego. Así tiene que ser, es muy bueno, está bien lo que hace Jorge, está bien lo que... Este es lo que espera la sociedad de todos nosotros, tenemos que trabajar esta pandemia, la única manera de enfrentarla primero es aislándonos, y segundo, trabajando en conjunto, todos escuchándonos, entendiendo y tomando decisiones de conjunto. Diego, gracias. Gracias. Está el secretario, sí, de Seguridad. Quiero también hacerle la misma pregunta. Secretario, primero, ¿qué cierre de semana imagina?
Y si cree que va a haber mucha gente intentando efectivamente irse a los countries, a la costa, violando de alguna manera lo que estamos acá charlando y la cuarentena. Cuéntenos. Esta tarde, el trabajo de esta tarde y los relevamientos que hicimos esta tarde nos dicen que no tanto. Y eso no quiere decir que mañana, pasado y todos los días del fin de semana estaremos también poniéndole celo al cuidado que tenemos que tener. Pero lo que vimos esta tarde en las rutas, en principio, nos haría ver que la gente ha tomado conciencia y que no va a haber mayor éxodo. Claro. Y en el inicio de la semana que viene sí tenemos que volver también a tener mucho celo sobre el tema, porque se inicia una semana laboral nuevamente, con esta expectativa que se había creado respecto a la flexibilización, que no es tal, pero entonces las fuerzas de seguridad vamos a tener que estar atentas para seguir haciendo el control necesario. Secretario, quiero reafirmar esta pregunta. Van a ser implacables en este punto, ¿no? Si el auto que viola la cuarentena, auto que se incauta y queda durante toda la pandemia el auto incautado. Sí, lo estamos haciendo. Por eso decía yo antes que los autos que tenemos hoy al costado de la ruta o en los lugares donde estamos remitiendo los vehículos están quedando ahí. Ha habido presentaciones, pero ningún auto se va a mover hasta que termine el aislamiento obligatorio y hasta que los juzgados respectivos que intervienen en las causas digan que ese auto tiene que ser entregado a su dueño. Bien, secretario, le agradecemos también la gentileza, la nota y los minutos que nos dispensó. Gracias. Gracias a vos. En un ratito quiero pararme sobre cómo afecta el coronavirus a los pacientes cardíacos, cómo afecta a los hipertensos. Hay mucha preocupación respecto al tema de la medicación que tiene que tomar. Está el doctor Miguel Schiavone, que es un joven médico cardiólogo. Doctor, gracias por estar esta noche acá. Muchas gracias. En un ratito profundizamos esto. Vamos a dar una vuelta por el mundo. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en el Reino Unido? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Con todo, obviamente, nuestro panorama A24 en distintos lugares. Primero por Brasil. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Buenas noches a todos. Bien, hoy el día desde el punto de vista de las estadísticas fue muy negro para Brasil. En este momento hay 16.188 personas contagiadas, 2.154 personas más que ayer. Brasil fue el octavo país del mundo con aumento absoluto de contagios. Y en relación a las muertes, 820 muertes, 134 más que ayer, también en números absolutos el día de mayor fallecimiento. Claro, día récord con cifras que estás dando, Gustavo, y lo sumo a Luis en esto, que son impactantes. 133 muertos en 24 horas, ¿sí? Casi 16.000 contagiados. Se trata de un aumento, corregime si me equivoco, Luis, Gustavo, de un 20% con respecto al día de ayer, ¿no? Sí, yo le preguntaba al vicejefe de gobierno, Santilli, recién, sobre el pico, cuándo llega. Claro, cuándo viene, digamos, lo peor de la curva, es cierto, ¿no?, que Brasil no hizo ninguno de los deberes que está haciendo Argentina, pero en Europa uno va viendo el derrotero y los que han hecho mejor los deberes, no tan bien los deberes, ninguno tan completo tal vez, no tan perfecto como indicaban los epidemiólogos, pero algunos, si vos te pones a ver cuándo iniciaron las cuarentenas, algunos la iniciaron bastante pronto y los picos llegan. Llegan antes y más fuertes, o después y más lentos. Y lo que hay que tratar es ¿Vos crees que en Brasil llegó, Gustavo? ¿Vos qué pensás? No llegó al pico ni por casualidad, pero va camino. Porque va siguiendo el mismo derrotero que se siguió en Italia, en España, en Francia. Vos lo que está viendo, Luis, es que en algún momento vamos a empezar a vivir esa cuestión de cifras récord en Argentina. Ojalá que no, pero no habría, no sé, los epidemiólogos saben mucho más, no habría ninguna razón muy fuerte para decir que no llegue. Tal vez no con la fuerza que en Bérgamo o en Milán, tal vez con la fuerza de alguna otra ciudad italiana, pero va a llegar. A ver, Gustavo. Ahora, un dato importante, Facundo, Luis, que de alguna manera corrobora que no hay soluciones mágicas, que la cuarentena en algunos casos funciona, en otros no tanto. Fíjense que desde el punto del día que Estados Unidos, España, Italia, Brasil y Corea del Sur tuvieron el contagiado número 100, pasaron 25 días. Y a los 25 días, Estados Unidos tiene un pico de contagiados muchísimo mayor, España tiene el segundo, Italia tiene el tercero, Brasil tiene el cuarto y muy próximo de Corea del Sur, que es uno de los que menos tienen.
Aquí recién escuchaba al vicejefe de la Intendencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la ciudad, y aquí, por ejemplo, la construcción civil no se ha detenido. Las construcciones continúan en lo que se refiere a emprendimientos privados. Brasil tiende de alguna manera a ir al aislamiento selectivo en algunos lugares a partir de una declaración que hoy hizo Bolsonaro en Red Nacional, donde manifestó cloroquina para todos. O sea, antes era para algunos casos graves o críticos, y a partir de ahora, inclusive para casos moderados, también se utilizará la cloroquina. Sobre todo, Facundo, en los países como Brasil, Argentina, países con muchas carencias, Brasil está bastante más fuerte, nos contaba Gustavo hace un rato, en lo económico, con espaldas mucho más grandes que Argentina, pero sigue siendo un país en desarrollo, un país emergente como Argentina. Para los países emergentes de desarrollo como Argentina, no se puede aplicar exactamente la misma receta que en los países hay que pararse de una desarrollados. manera distinta. Gustavo, gracias. Doctor Schiavone, gracias, mañana nos reencontramos. Gracias por estar allí, Gustavo Segré. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes cardíacos, con los hipertensos? ¿Por qué se ha generado esa confusión de que muchos dejaron por ahí de lado la medicación? Bueno, primero porque hubo una información cruzada sobre unos medicamentos que usamos para la hipertensión que se llaman IECA o ARA2, famoso enalapril, perindopril, ARA2 como el losartán, el valsartán. Entonces, Todos esos son medicamentos que toman gente que tiene problemas digamos, de presión. Para la presión, pero también los usan Cardíacos. pacientes con insuficiencia cardíaca o que tuvieron infarto. Que hay mucha gente con esos problemas. Hay una gran cantidad de la población mundial que cursa con hipertensión. 36% de los adultos en Argentina son hipertensos, así que 36% de la población están medicados con algunos de estos medicamentos, principalmente que son los primeros en la lista de tratamiento. Y hubo información cruzada al respecto, entonces una confusión sobre si realmente predisponían a mayor infección o no. La realidad es que todos son estudios fisiopatológicos, teorías, digamos, ¿no? No hay nada científicamente comprobado que un paciente que toma un paciente cardíaco o hipertenso que toma su medicación es propenso a contagiarse. Exactamente. De hecho, hay algunos estudios que están hoy en día en curso sobre medicamentos específicos de la hipertensión y ver cómo se comportan en los pacientes con COVID. Y vieron justamente esto, que están viendo que en realidad, bueno, no hay una relación tan estrecha. Igual falta el análisis final y todos los resultados. Pero bueno, en principio, esto que no abandonen el medicamento, que no abandonen los medicamentos para la presión. Lo que estamos viendo también, principalmente en mi hospital, el Hospital Británico, en este momento tenemos una muy baja tasa de internaciones. Entonces, hay pacientes infartados que deben estar dando vueltas, que consulten cuando es necesario. Estamos en el medio de una pandemia, la recomendación es no moverse de sus hogares, pero muchos pacientes que ya tuvieron un evento saben cuáles son los dolores, dolor de pecho, cuando tienen falta de aire por insuficiencia cardíaca, que consulten. Si tienen posibilidad de acceso a telemedicina, que lo hagan. No todo el mundo tiene esta posibilidad, ¿no? En un ratito me voy a detener con el doctor Trivisono. Fue de los primeros sanitaristas que vino acá y que muchas veces nos pasa con los médicos que nos paran antes de entrar y nos dicen, digan por favor, fue de los primeros médicos sanitaristas que vino acá y me aclaró el tema de los test, de la importancia de los test rápidos. Acá empiezan a ver algunas imágenes, ¿sí? De lo que se estaría haciendo con test rápidos. En minutitos lo trato con el doctor Trivisono aquí en la noche de 4 días. Me voy al Reino Unido con Cristian Martin. Cristian se ha convertido por estas zonas en un personaje ya, es un compañero más de nuestra señal. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buen día, acá ya estamos en la madrugada, nos pidieron que nos pongan el barbijo, estamos en el hospital de Frimley, uno de los más importantes en el foco de la pandemia acá en el Reino Unido, un día muy difícil, 938 muertos en las últimas 24 horas, 7.094 la cantidad de fallecidos en total, casi 80.000 contagios, pasan las ambulancias permanentemente, esa es la entrada de las ambulancias, que me decían las enfermeras que hablamos hace unos minutos, la gente está apoyando esto, la gente, el personal de salud pública, pese a que las cifras van subiendo y que se esperan que lleguen en los próximos días al pico y más allá, que llegue a los 20.000 muertos, que fue el escenario que mejor predijo el Imperial College con aquel informe apocalíptico. La gente todavía cree, la gente cree que se tomó las buenas decisiones, tal vez se tuvieran que haber cerrado los pubs unos días antes, pero Gran Bretaña en los próximos días mostrará al mundo si se tomó la buena decisión o si esto ha sido un Italia o otro España. Realmente sería una gran decepción porque acá la mentalidad
social y cultural es otra. Claro. Cristian, vos sabés que nunca me voy a olvidar, cuando pase el tiempo, de aquel primer contacto que mantuvimos una noche donde estabas en el centro de Londres. Para los que tuvieron la posibilidad de conocer Londres, Piccadilly Circus es un hormiguero de gente. Y recuerdo la noche en que se paró Cristian con una cámara. No había nadie. Y no había nadie. Me acierta. Fue una noche, y ahora te veo con el barbijo, y te veo a lo largo de esta cobertura espectacular que estás haciendo desde Londres, también endurecerte, preocuparte, sufrir con lo que estás viviendo, en un lugar donde todavía no se sabe bien cuál va a ser el resultado. Estamos todos los días contando muertos. ¿Cómo lo estás viviendo vos personalmente? Es muy duro aquella imagen de Piccadilly, un lugar tan lindo, tan alegre, con los teatros, con las estrenas de los cines. Realmente era fantasmagórico y no me debí olvidar nunca más. No. Por el otro lado pensaba siempre cuando veía Piccadilly vacío de que la gente estaba respondiendo, es lo que queremos mostrar cuando mostramos las calles vacías y los pubs cerrados, de que los británicos están respondiendo con educación, porque acá se han hecho concesiones en una cuarentena que ya ha confiado en la gente y la gente confía en el gobierno, mismo con un primer ministro internado en terapia intensiva. El gobierno británico sin una cabeza visible, con lo que ha significado acá los primeros ministros en la historia de este país, que han navegado aguas tremendas. Claro. ¿Cómo evoluciona el primer ministro, Winston Churchill hasta los últimos? Está estable, está mejorando, le ha bajado la fiebre, se puede sentar, ya le han dado un tablet para que se comunique, un tipo vital, dicen que no tiene problemas de salud anteriores, y tendría que salir en una semana, 2 semanas. Pero sigue a cargo, Cristian, buena salud, así que sigue el canciller, sigue el ministro de Relaciones Exteriores a cargo, no retomó él desde el hospital el control. No. Dominic Raab sigue oficialmente. Boris Johnson está en terapia intensiva todavía. Cristian, ¿vivís en Londres hace muchos años? ¿Vos te fuiste bueno, sos joven, de más joven? Yo me vine en el año 95 a jugar al rugby profesional, que es el año en que el rugby se hizo profesional oficialmente. Yo tengo las imágenes de Cristian, hoy mostrábamos en producción. Mira, mientras vos hablás se ven tus imágenes jugando al rugby. Vos jugaste al rugby profesionalmente. Ayer discutimos con Cristian. Ayer discutimos con Cristian al aire. Viendo estas imágenes, agradezco haberme abuenado con Cristian. Sí, qué físico el de Cristian, ¿no? ¿Viste? Sonríe por lo menos en esta foto. Cristian, sonreís. Era una época diferente, donde un deporte se convertía de amateur a profesional y bueno, fue un cambio muy duro para todos, pero fue una experiencia de vida. Me recibieron bárbaro. Fui el primer profesional argentino con contrato de rugby sin saberlo, porque me llevaron a la federación y di unas pruebas y bueno, después de ahí, la verdad que me trataron muy bien. Nunca en 25 años acá, todo lo lindo que tiene Argentina, de social, de amistad, de compañerismo, de lo que aprendí. Yo crecí en un club de rugby, acá lo vi reflejado en la gente de rugby también. Me trataron bárbaro, así que fueron 25 años que se fueron rápido, y estoy en una situación que no me gusta porque veo a mi país adoptivo. Me considero argentino británico, lo veo luchando una guerra contra un enemigo invisible que se ha metido acá sin tirar un solo tiro. Realmente las imágenes que vemos acá, cuando van pasando las ambulancias, nos decía Peter Glover, un paramédico que entrevistamos acá en Frimley, que eran por ahí 1, 2 llamados diarios, ahora son 1 o 2 llamados por minuto. Las enfermeras me decían ahí que tienen el material para protegerse correspondiente. Acá hay un hospital. El sistema hospitalario en Gran Bretaña, tenés 4 ciudades grandes y rodeadas por un satélite de hospitales como Frimley, que tiene 2.500 camas. Estamos hablando de una cantidad de camas enorme. Los hospitales privados suplementan como satélites alrededor por si se desbordan. Así que, en teoría, acá está muriendo gente, el sistema no está desbordado, hay camas, hay terapia intensiva, hay material, hay plata y hay respiradores. Bien, Cristian, gracias. Aquí estamos, para acompañarnos juntos en esta cobertura. Mañana seguramente temprano también charlamos un ratito, te mandamos un abrazo grande. Cierro con el doctor Trevisono, preguntándole, doctor, por esto que yo mostré hoy, porque por ahí también está
es bueno de vez en cuando cerrar con buenas noticias. Esto lo están haciendo científicos argentinos. Exactamente. Y es tan importante, explique por qué es tan importante que existan test rápidos para detectar el coronavirus. Bueno, porque estos test trabajan sobre anticuerpos, es decir, sobre el virus te infecta y a los 7 días vos empezás, 6, 7 días, empezás a producir anticuerpos que son inmunoglobulinas, de este caso las M, después producís la G. Pero, ¿para qué sirven estos test? Son complementarios del PCR. Es decir, con estos test, si aplicáramos los dos test, hay dos medidas fundamentales para contener la pandemia. Una es lo que estamos haciendo, el aislamiento selectivo, es decir, la cuarentena total que tenemos que seguir. Y el otro es detectar los casos. Rápido. Claro, la circulación viral masiva, como hoy tenemos aproximadamente 400 casos, según las estadísticas, de circulación viral masiva. Si nosotros empezamos a aplicar los dos test, podemos aislar, encapsular esos brotes y hacer seguimiento. Y te digo, Edgardo, fuiste de los primeros que lo dijiste, y lo destaco porque recuerdo cuando me lo marcaste, cuando recién empezaba esto, no hace mucho tiempo, hace tan solo 20 y pico de días. Pasaron tantas cosas en estos días. Gracias, Edgardo. No, al contrario. Gracias, doctor Schiavone, un gusto. Nos reencontramos mañana. Luis, nos reencontramos mañana. Gusto. Estos 4 días, gracias a ustedes por acompañarnos todos los días después de Feynman, antes de Babi, de 10 a 11, aquí en la pantalla A24, 4 días. Chau, chau, gracias.